Hello, yo soy Richardson Díaz y hoy me encuentro en el podcast de EDANCO, Encuentro de Danza Contemporánea, con los temas presupuesto, movilidad y red NUMAL. Nos acompañan figuras destacadísimas de las artes escénicas, las artes visuales, la gestión cultural. Tenemos a Carol Marenco, Karina Gómez, Pedro García, Venus Díaz y Angurria. Aquí mismo. A ver, señores, esto se va a poner muy bueno hoy, ¿eh? Quédense ahí atentos porque estos temas son de mucho interés para todo el que quiera moverse, llevar su arte fuera, saber cómo uno se inserta en el mundo de los festivales. A ver, una pregunta. ¿Qué recomendación ustedes le dan a ese artista que tiene su obra, su pieza y quiere recorrer el mundo con ella y ni siquiera tiene un pasaporte? Está difícil. Que empiece por ahí, ¿verdad? Bueno, comenzamos por ahí. Lo primero que yo le recomendaría es que exponga su trabajo. A diferencia de lo que pasaba hace 20 o 30 años atrás, donde tú tenías limitantes de cómo te expones tu trabajo, ahora mismo las redes sociales te permiten que un sinnúmero de personas conozcan su trabajo en diferentes lugares del mundo. Y eso es lo que hace que tú tengas un mayor alcance con tu trabajo, con tus proyectos, y que esas personas se enteren de que tú estás haciendo. De hecho, mis invitaciones en festivales de murales derivan mucho de eso, del trabajo como se ha expuesto en redes sociales, y sencillamente una cuenta de un festival en Alemania dice: mira, nosotros estamos interesados en que tú vengas y participes. Están, sí, las invitaciones, o sea, dejarte ver, aplicar, participa, porque también esa es otra de las grandes falencias que nosotros tenemos tal vez como industria, esa autopercepción de que hay que buscarme, y si no me buscan, entonces bueno, pues yo no participo ni nada. Y sí, usted tiene que aplicar, y en muchísimos casos te van a rebotar 4 o 5 veces, y tal vez a la quinta de ella, mira, ya es hora de que te abramos la puerta. Y sí, y la mayoría de los artistas de primer nivel que he tenido la oportunidad de compartir espacio comenzaron de esa manera. De hecho, hay algunos que en sus primeros festivales que participaron de manera internacional, ellos se autogestionaron ir allá, sin invitación. Bueno, ellos dijeron: no tengo invitación, pero allí es que está pasando esto. Ellos caían y veían de qué manera participar, un espacio que aparecía en un lado de manera ilegal. Claro, o no. eso se trata en el tema del mural. Del mural. Y en el asunto ya de las artes escénicas, de la danza en específico, por ejemplo, yo creo que no pueden llegar a un festival y decir: claro, ¿dónde me presento? Sí, pero tú sabes que yo creo que hay algo que sí podría aplicar, el hecho de no solo, digo, cuando hablamos de exponernos, muchas veces hablamos de estar presente donde están sucediendo las cosas. Entonces, por ejemplo, yo he ido a congresos o por ejemplo, desde el lado de la gestión cultural, y de hecho el estar presente implica conexiones que se dan ahí, cosas que suceden, personas que tú conectas, porque así pasan las cosas. O sea, ahora mismo estamos aquí, nos estamos conociendo, y de pronto hay unas conexiones que se van a dar a partir de el estar presente, el exponerse. No es solamente, y claro, no voy a llegar al festival a bailar, o no voy a llegar a exponer mi obra y todo lo que tengo que hacer, definitivamente, pero sí el hecho, como que en la misma línea de lo que comenta Gurre, el hecho de estar expuesto como artistas a diferentes públicos, a diferentes escenarios, a diferentes contextos, hace que sea aumenta, de hecho, las oportunidades que puedan surgir. Creo que al final el arte sucede entre personas. O sea, es como que hay personas, tenemos diferentes roles, estamos todos como creando diferentes cosas, y cuando podemos exponernos lo uno a los otros, como que yo saber qué tú haces y tú sabes lo que yo hago, y de pronto ver qué sinergias pueden surgir de allí. Creo que esto sucede sobre todo cuando estamos presentes. Creo que el estar presente, el exponernos, muchas veces no queremos ir a las actividades, señores, nos pasa. O sea, nosotros, por ejemplo, cualquier actividad, a que uno lo inviten o no lo inviten, o cualquier concierto, EDANCO, el festival ahora mismo que está sucediendo, o sea, no hay forma. Tal vez hay artistas que están ahí y dicen: bueno, pero no fui parte del festival, vamos a poner un ejemplo. Nosotros nos pasa porque tenemos un festival también de creatividad, arte y entretenimiento, pero cuando sucede, ¿quiénes son las personas que yo veo? ¿A quiénes recuerdo?
quiénes son las personas que de pronto se exponen y yo digo, están sucediendo, mira, sacó de pronto en música un nuevo disco, o estuvo presente en tal concierto, mira, fulano yo siempre lo veo. Cuando tengo que tomar una decisión, voy a recordar a la persona que tengo más presente. Es normal. Claro, es decir, no solamente es participar del evento, sino también estar presente en el evento. La probabilidad de que te pase algo es mucho, o sea, aumentan, es mucho más estando presente que tú estando en tu casa. Y no pensar solamente quizá en festivales, en coger un avión para un festival internacional fuera, sino los mismos festivales internacionales locales, que se celebran locales, pues acercarse a esos y hacer conexiones. A eso que me refería con participar. Participar no necesariamente tiene que estar dentro de la producción. Participar inclusive como asistente, inclusive hasta como voluntario. Eso también te permite tú entender qué es lo que está pasando ahí adentro y las personas cómo conectan también contigo. Sí, mira, nuestra voluntaria ya dijo que sí. Qué Y entonces ya cuando son convocatorias, ¿qué recomendación ustedes dan para enviar un dossier, para enviar una propuesta, una convocatoria de un festival? Quería sumar un poquito nada más antes de la pregunta como a esto que mencionan, que también hay como una falta de desconocimiento de lo que hay. Entonces, al momento de poder pensar como hacia dónde voy a dirigir mi trabajo, a veces la mirada es como muy pequeña, ¿no? Muy cercana, entonces como que no amplifican eso, y siento que es importante también como tener una especie de base de datos o mapear como a qué tipo de festivales me interesa, como para qué estoy creando mi trabajo, en dónde lo quiero colocar, porque a veces es nada más como yo quisiera como internacionalizar mi trabajo, pero no conozco lo que está pasando afuera. Entonces también es interesante como de pronto tener ese conocimiento. Y la otra es insistir, ¿no? O sea, esto que mencionabas, ¿no? Es como, total, van a pasar 5 o 10 festivales y en uno de esos va a pegar, ¿no? Creo que también es importante entender que los perfiles de los festivales o las plataformas no siempre atienden a lo que uno propone como propuesta artística en este caso, ¿no? O sea, hay festivales que tienen un perfil muy específico y quizá tu pieza nunca va a entrar ahí, pero sí va a entrar a otro festival que tiene un perfil. Entonces, tener como también esa claridad de hacia dónde estoy dirigiendo y tener ese conocimiento, porque a veces nada más tira uno las fichas así, ¿no? Y digo, no está mal, también a eso me refiero con insistir, aventar también como la idea, pero si no se tiene como ese conocimiento es como ir a la deriva, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso va con lo que acabas de preguntar ahorita, al entender los perfiles de los festivales y como hacia dónde están dirigidos, de esa manera también preparas tu dossier, ¿no? Entonces le vas dando como una cara a lo que tú estás preparando para mandar a eso, porque las convocatorias tienen perfiles muy específicos, incluso el dossier tiene que constituirse desde el perfil que la convocatoria propone. Entonces, en ese sentido, si no conoces como esa parte o no te das como la oportunidad de ver un poquito el festival, ¿no? Qué tipo de propuestas se presentan en el festival, tú puedes mandar un dossier que no encaja en ese lugar. Y a la primera que lo ve lo va a decir, no, pues no aplica, ¿no? Entonces siento que también eso es algo que suma a esta necesidad de querer internacionalizar. Observar el detalle de la convocatoria para ajustarse a lo que piden en la convocatoria. Totalmente. Me parece muy bien. Una cosa son los festivales, pero la movilidad no es solo festivales. ¿Cuáles otros caminos ustedes pudieran señalar de movilidad? Pudieran compartirnos, no sé, algún secreto, alguna cosa. Sí, claro, ¿no? Y creo que en eso que mencionas de la movilidad, a veces se hacen conexiones, siempre y cuando estés presente, que es lo que hablaban ellos. Y esa actitud también de que tal vez, entre comillas, tú no encajes, pero tal vez tu disposición al trabajo sí te abre las puertas, o sea, que te ven que tú estás ready, que tú estás dispuesto, ok, mira, esta persona sí está en las condiciones de poder entrar, y eso facilita muchísimo. Hay veces que sencillamente nosotros nos ensimismamos porque entendemos que el otro es que se tiene que adaptar a lo que nosotros queremos como pretensión, ya sea participar o que sencillamente nos llegue a nuestro estudio o a nuestra casa el perfecto proyecto. No, la mayoría de los casos tú tienes que gestionarlo e insistir bastante. Y el hecho de tú estar expuesto a esta clase de situaciones es que provoca que las cosas pasen. Y la persona hay veces que dice, mira, tal vez no es el más talentoso, pero sí el que está más dispuesto. Y así que, venga, vamos a confianza, a veces es generar confianza. Está puesto para eso, que sí, como decimos. Totalmente. Mira, y en línea a la pregunta que tú acabas de hacer, de cuáles son otras coyunturas, donde, o sea, no necesariamente son grandes festivales, a veces estamos esperando, digo, es que son tantos los casos, uno lo piensa y uno dice,
yo conozco personas muy talentosas que están esperando la próxima gran oportunidad, no dándose cuenta de que muchas veces pequeños proyectos van sumando hacia esa gran oportunidad. O sea, es como yo quiero participar en este gran festival, yo quiero un reconocimiento y quiero salir en tales revistas o en tales periódicos. Y creo que pensando en las oportunidades que hay de movilidad, son infinitas, como hay proyectos, como hay una diversidad de proyectos que nos permiten ser parte. O sea, muchas veces nosotros, o sea, pensando nada más, muchas veces son festivales, pueden ser proyectos audiovisuales, pueden ser podcasts, pueden ser comerciales, proyectos específicos destinados a marcas, organizaciones no gubernamentales. Proyectos de autogestión. Proyectos de autogestión, eventos como tal, eventos más pequeños. O sea, muchas veces, es que yo lo veo y digo, yo siempre he visto mucho la gestión como ser como un conector. Tú terminas siendo como un puente. Yo estuve en Bogotá hace poquito y conocí más de 180 personas de Iberoamérica, o sea, gestores, artistas, colectivos, líderes de colectivos. Fue un encuentro de culturas y ciudades y obviamente ya es increíble, o sea, la experiencia. Y fueron tantas las personas con las que yo quedé en conexión y de pronto nos dimos cuenta de que había una persona, o sea, por ejemplo, cuando nos íbamos a seguir en el Instagram, hay una persona que tenemos en común, eso habría conversación a algo, mira, pero ellos están haciendo tal proyecto, bueno, sí, yo lo conozco, él me comentó, o sea, personas que yo nunca había visto en mi vida, estamos hablando de más de 22 países de Iberoamérica y más de 180 personas. ¿Cómo al final el mundo, como dicen, es muy loco, pero de verdad el mundo es un pañuelo? Y el hecho de que muchas veces no necesariamente conocemos a la persona que tenemos enfrente, pero sí conexiones que se van dando, es como este gran tejido que permite que el yo conocer, el yo sentarme aquí en la mesa con ustedes, me va a abrir oportunidades, obviamente, si tengo la habilidad, si puedo entender realmente si estoy listo, que era lo que tú mencionabas, que me parece muy acertado, si estoy listo para entender las oportunidades, lo que yo ofrezco, que también va en línea a lo que tú mencionas, estoy lista porque sé lo que ofrezco, no voy a la deriva, tengo muy claro mi proyecto, la dirección que quiero con él. Cualquier oportunidad, persona que tú conozcas, va a ser un posible nexo a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos. Y no necesariamente grandes festivales. Como que quiero recalcar eso de no necesariamente esta gran oportunidad va a ser una gran oportunidad. ¿Y qué tal el tema de las residencias, las becas creativas? ¿Ustedes han tenido experiencia en ese sentido? Háblenos un poco de eso, de cómo se accede a una residencia, una beca, cuáles son esos programas quizás que ustedes tienen más experiencia a nivel nacional, cuáles son esos programas que en República Dominicana suelen dar esa clase de ofertas, pero también si ustedes conocen alguno internacional que no tenga límites, pues también nos gustaría saberlo. Es que también yo creo como que en relación a todo lo que están diciendo, que también hay mucho del ejercicio de estar constantemente haciendo, ¿no? Aplicando, creando el dossier, porque, o sea, tal vez en este momento hablar de un dossier resulta como algo muy habitual para nosotros, pero la realidad es que en un primer momento hacer un dossier es como que muchas veces no conocemos los aspectos técnicos, cómo aterrizar las ideas, no sabemos cómo llegar a comunicar algo que queremos hacer a la otra persona, ¿no? Entonces, nosotros creemos mucho en constantemente estar haciendo ese ejercicio de aplicar a convocatorias, hacer el dossier, y llega un punto en el que ya tenemos el dossier de una obra 10 veces, ¿no? 10 versiones. Entonces, cada vez que sale una convocatoria, tú lo adecuas, claro. Lo moldeas, entiendes que hay una maleabilidad de los proyectos que se adaptan a los espacios, a las personas, a los países incluso, ¿no? Entonces, sí es algo como mucho de constancia, ¿no? También como de estar todo el tiempo, sí presente, sí constante, pero también siempre aprendiendo, ¿no? Tal vez a ir modificándote en relación al contexto, ¿no? Porque también a veces nos ensimismamos y el mundo va avanzando, ¿no? Como que todo esto de las redes también, no todo el mundo tiene como que la facilidad de manejar redes, ¿no? Entonces, claro, sí. Hay que ir como siempre a corriente, pero insistiendo, practicando y ejercitando eso al punto en el que ves una convocatoria y probablemente ya tienes un dossier o un proyecto que funciona para esa convocatoria. Tú eres doctora, yo
Estoy en el doctorado Ay, apenas. Dios. No, Que todavía tanto, no, Samuel, todavía ya tienes Va para estudios, allá. que eso no tiene madre. Todavía. Dios mío. Yo creo que, tomando también, pondría la palabra de conexiones acá. Me parece que también, como que todo es la suma, ¿no? O sea, entre la autogestión, el estar insistiendo en las convocatorias, el estar mapeando, pero a mí me parece que la palabra conexiones, ¿no? La red de la conexión humana es en este momento como lo más poderoso, ¿no? Esencial. Está ahí implícito y justo lo que menciona como este hecho de ir a habitar un espacio, a lo mejor no conociendo a nadie, pero de pronto abrir, ¿no? Aperturar la mirada a que de pronto empiecen a pasar estos cruces y dejarte pues atravesar como por esas otras cosas que están pasando. Incluso a veces pasa que estos proyectos que se gestionan desde lo emergente empiezan como a sostener un montón de cosas y suceden en el encuentro. No existían, ¿no? Es decir, nos conocimos en este momento y saliendo nos tomamos un café y dijimos, ¿y si hacemos esto? Claro. Y con toda esta información que de pronto tenemos, ¿no? De manera colectiva, empezamos a sostener todos este tipo de proyectos. Yo estoy como muy en pro de lo que acabas de mencionar, de no los grandes festivales, sino también lo que sostiene realmente la escena, ¿no? Y me parece que ahí lo independiente y algo que yo le llamo la era de las colaboraciones últimamente es lo que está moviendo todo eso. Porque si miras un poco el mapa y ves como los festivales o los grandes festivales, la mayoría están en decadencia, ¿no? Porque ya no se sostienen desde ese lugar. Y también han generado como espacios muy sesgados para cierto tipo de personas, pero cada vez hay más artistas que están generando otro tipo de cosas. Entonces ahí las conexiones a mí me parece que son como bien necesarias, incluso para acceder a ese tipo de espacios. Las conexiones abren esos canales, ¿no? Entonces como atender también a esa parte. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo mi dossier, lo mandé a 50 festivales, muestras, cosas. Y luego viene el tema, no todos los festivales cubren todo. Claro. Entonces, también hay luego una gestión de cómo llego al festival, dependiendo la pieza que vaya a llevar, hay piezas que cuesta más llevarlas que otras. ¿Cómo se gestiona esa parte económica para movilizar nuestro arte desde su experiencia? Bueno, yo creo que ahí cuenta la habilidad que tengas para conectar la temática y la estética que tiene tu obra con grandes organizaciones que tengan esa otra soporte económico, ¿verdad? Entonces yo creo que finalmente son los artistas los que van a buscar esa colaboración, ese soporte, ese sponsor que necesita para poder financiarse y llegar a donde quiere llegar. Entonces creo que ahí hay que buscar y hacer esas conexiones de qué está hablando mi obra, qué es importante para mí, qué quiero decir con esto, que como artistas debemos tener esa voz. Y con esa voz, con ese mensaje, creo que vas a encontrar estas organizaciones que a lo mejor les interesa hablar de lo que estás hablando tú, pero que no tienen la creatividad que sí tienes tú. Entonces yo creo que ahí se hace justamente una sinergia y puedes convencer, porque también se trata de que tú tienes ahí un oro, y entonces saber usarlo, eso ya es una habilidad comercial, pero me parece importante que los artistas también, desde la parte, muy humana, pero también desde la realidad, porque es algo con lo que hay que contar. Tú para llegar a un festival, para llegar tu obra donde quieres llevarla, necesitas financiamiento, necesitas recursos, exactamente. Entonces yo creo que ahí hay una habilidad Totalmente. que hay que poner a flote. Yo Claro. creo que también siempre estamos como que los artistas estamos en modo supervivencia y siempre creando estrategias, ¿no? Porque sí, o sea, es como mucho que son prácticas que no están del todo legitimizadas, entonces hay siempre, una vez más, esta insistencia por encontrar esas estrategias que puede ser, claro, o sea, buscar patrocinadores, hacer rifas, hacer funciones para recaudar fondos. O sea, yo veo a la gente todo el tiempo inventándose estrategias para poder llegar a esos lugares. Entonces, parecería una práctica interminable, ¿no? Como que todo el tiempo estar pensando qué hacer para llegar a ese lugar, y también mucho que cuando tiene fin eso, o sea, también
hasta qué punto, en qué momento logras hacer como que un artista con la suficiente trayectoria para dejar de inventarte estrategias, ¿no? También hay un poco como mucha ambigüedad que todavía estamos como, o sea, siempre estamos sobreviviendo realmente. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y tomando en cuenta también el hecho de que el artista, en este estado de supervivencia donde las personas entienden que uno vive y se alimenta por ósmosis. El arte que uno hace y toda la cosa, pero mire, eso vino del corazón, pero eso no, nadie cuenta que se necesitan recursos. O sea, uno vive igual que el otro, necesita trabajar y necesita ingresos. Uno también tiene que comenzar a adoptar esta posición de planificación previa. Si vas a aplicar para X proyecto, tener en cuenta, ¿y si me aceptan? ¿Qué va a pasar ahí? La cuestión que pasa es que normalmente siempre lo agarran fuera de base. Me aprobaron y ahora, ok, buenísimo. A correr. Y ahora es un pasaje con los viáticos y todo a Japón. La visa. La visa, que entonces no ya, olvida mucho, se me olvida literalmente tú aplicaste tirando la cosa para arriba, pero ni siquiera estás tomando en cuenta las implicaciones que tiene. En el caso de, si necesitas una visa, ¿qué tiempo de planificación tú necesitas para aplicar para una visa? Aquí hay un consulado de eso. ¿Cuánto cuesta un pasaje? O sea, el escenario general que tú necesitas en caso de que pase, tú tienes que tenerlo claro. Entonces, ahí es que comienza esa producción paralela de que si en determinado caso me lo aprueban o gané el concurso, ¿qué voy a hacer en el siguiente paso? Comenzar tengo la opción de ir a buscar en el ayuntamiento, tengo la opción de ir a buscar a cultura, pero también tengo la opción de buscarlo, esto de financiamiento a nivel empresarial. ¿Cuáles son las opciones que tengo? Bueno, mira, yo esto lo puedo gestionar por medio de Cancillería para que me consigan la visa. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo? Pero normalmente nosotros lo que hacemos, nos dedicamos a nuestra obra, lo mandamos directo y después cuando, sorpresa, lo tengo aquí, ¿ahora qué hago? Mira que entonces, porque a todo esto, toda esta aprobación llega y tú tienes que estar yendo meses, sí. Por lo general, nunca dije el año que viene, no. Una pregunta para Venus, que hace de agente, manager, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué rol entonces tiene el agente, el manejador, en el caso de esto, de la movilidad? Porque como bien señala Angurria, quizá el artista no está pensando en todo ese proceso. Claro, mira, yo creo que va como en dos líneas. Me parece que los artistas, o sea, el ejercicio artístico tiene un área un poquito descuidada, que es esa capacidad de agencia y de planificación de procesos que están implícitos en el ejercicio artístico. Creo que es un poco lo que menciona Angurria, o sea, no puede ser, o sea, digo, no puede ser, sí puede ser porque lo es, pero, o sea, lo es en muchos casos, pero es algo que yo siempre aconsejaría que no sea el único foco. Como artistas, tu única importancia no puede ser la pieza, no puede ser la obra. Debe ser esa amplitud mental de entender esto como un proyecto, como que hay diferentes áreas, y la parte artística es una, la parte creativa es una, lo corpóreo, lo que yo le pongo a nivel de tiempo. Lo que le llamamos la cadena de producción. La cadena de proceso, de alguna forma, exacto, esa cadena de producción. Lo que requiere que esto suceda. Es muy, y en la misma línea, un poco hasta de lo que menciona Angus, como hay muchas oportunidades que aparecen, que se dan, y las personas no pueden aprovecharlas, que es aún más doloroso que no aparezca la oportunidad. Sí. Muchísimo, o sea, imagínate que ahora mismo muchísimos artistas ahora mismo conozco casos de artistas que han aplicado, que se da la oportunidad, y por la razón que sea, mencioné de una vez lo de la visa porque es algo que a veces no pensamos. Es la más común. Es un tema, muchas veces no tenemos la visa, de pronto es un proyecto en Estados Unidos o en Europa y necesitamos una visa específica, somos del Caribe, necesitamos visa para cualquier lugar. Los isleños. Los isleños. Entonces todo el tema de cuántas personas requiero para ir allá, cuál es el equipo mínimo, qué implica esto. Cada persona que va implica un pasaje, costos, estadía. Creo que se debe ejercitar esa capacidad de agencia alineada al ejercicio artístico. Yo creo que ojalá de verdad, voy a hacerlo hasta un llamado y una invitación, ojalá que de verdad más artistas estén los recursos en internet, hay cursos sobre esto, de
ese desarrollo y esas conversaciones que se pueden tener incluso con agentes, con representantes, no necesariamente muchas veces es como que, bueno, yo te voy a representar, yo te puedo contar un poco y puedo buscar mecanismos para entender qué conlleva realmente una planificación en el rubro artístico en el que tú te estás desarrollando. Sí. Porque realmente también las necesidades son muy particulares dependiendo. Yo te puedo decir, bueno, en el caso de los murales yo entiendo, yo sé de pie a palo que se requiere, pero de pronto una obra de teatro, una pieza de danza, que estamos hablando de otras dimensiones en la puesta en escena, es otro como rubro. Entonces entiendo que esa capacidad que decíamos, que mencionabas ahorita, de las conexiones importantes, porque las conexiones no solo con posibles clientes o con posibles oportunidades de trabajo o de proyectos, es también con colegas, con otros artistas, es también con gestores. O sea, esas conexiones deben venir de una forma sumamente, o sea, muy multilateral, y nosotros también hacer ese ejercicio de sostenerlos. En el caso de la parte de gestión, el trabajo de gestión y de management, nosotros usualmente no lo manejamos como un management como tal. En el caso en particular de Angurria, nosotros tenemos una empresa y yo manejo la parte de administración, la parte como de producción ejecutiva, pero tenemos un equipo. O sea, ya nosotros, por ejemplo, podemos aplicar, o sea, ya hay como una estructura que hemos ido puliendo año tras año. Tenemos 6 años con la empresa. Ambos venimos como de líneas. Angurria viene con la parte artística, viene del mundo de publicidad, yo vengo de la parte de producción cultural. Como que nos unimos, creamos esta empresa para como ir desarrollando. Y claro, cuando ya tú tienes estructura, tú empiezas obviamente a contratar personas, capitalizar, como al que la estructura un poco vaya creciendo, lo ves como o sea, con la finalidad comercial. O sea, tienes que entender cuáles son toda la parte administrativa que ello conlleva. Y siento que en este caso en particular es como muy de ir puliendo, ir mejorando ciertos procesos. Como que bueno, que este año vamos a aplicar a 20 proyectos internacionales, vamos a ver, y de pronto es uno el que se da, y ese uno es un gran proyecto. Yo creo que el trabajo de management es vital. Conozco muchos representantes y managers de artistas. Siento que es como precisamente eso que decimos, como que en vez de un poco de señalar que de pronto, bueno, de que los artistas no hacen esto, es apoyarse en personas que sí lo hagan. O sea, a veces también no podemos decir... Complementarse. Entonces, creo que igual es bueno conocerlo. Es como que yo le diga a un artista, y Angurria y yo lo hemos comentado muchísimo, o sea, todo artista debería saber un poco de legal. Claro. Sí, O sea, debería saber debería un poco de comercialización, un poquito, no tiene que ser experto. Pero de pronto, hasta el mismo manager, o sea, ojalá que no, pero tú estás, o sea, tú eres, vamos a decir, el que tienes, como tú decías ahorita, tú tienes aquí en las manos un tesoro. Tú tienes que aprender métodos en el mundo, en la sociedad en la que estamos, en el sistema, de cuidarlo. Y cuidar eso implica conocer de contratos, rodearte de personas de confianza, obviamente esa red de conexiones que te van a proteger y que van a cuidar que al final esto llegue siempre a buenos puertos. Y bueno, eso, como que también entender que tú necesitas conocer un poquito de todo si estás viendo esto como un trabajo formal y a gran escala. Es necesario. Mira, yo quiero agregar algo porque estamos hablando de la obra en sí. Ok, vamos a llevar mi obra, mi arte, lo quiero llevar, pero también no solo está la obra en sí, sino el artista, ¿no? El artista per se. Entonces, bueno, yo ahorita estoy en la dirección de la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica. Y anteriormente estuve en la dirección de la Compañía Nacional de Danza de El Salvador. Y prácticamente soy una captadora de coreógrafos, ¿no? Porque me toca estar haciendo esa curaduría y estar teniendo esa red súper vigente de coreógrafos que están flexibles y disponibles a venir a trabajar un mes en un montaje, dejar la obra y salir. Entonces también siento que hay como una herramienta o un punto que ha sido constante en la selección de este tipo de coreógrafos, y es una flexibilidad, porque finalmente esa mente flexible, esa capacidad de adaptarse a otros lenguajes, o por lo menos a otros cuerpos, esa formación distinta que van encontrando en los diferentes elencos, es importante para decir, creo que tú puedes hacer un buen trabajo aquí, adaptándote a mi elenco, ¿no? Entonces, ahí, porque sabes que muchos de los coreógrafos que traigo para trabajar con mis elencos
me dicen, tengo una idea, pero déjame llegar, que quiero ver este elenco, que ya me surgirán las ideas en concreto, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de versatilidad, de flexibilizarse a qué es lo que me voy a encontrar, y de ahí poderse inspirar y sacar algo bonito y bueno, pues me parece importante para dar pie a que eso suceda. Aquí no estamos solo entre artistas creadores, sino que estamos entre gestores, productores, gente que hace que las cosas sucedan. En ese sentido, porque ya no solo el arte, sino que aquí está el Festival Calle, Carol también trabaja organizando festivales, Pedro tiene su propia red o es parte de una red. El proceso de crear un festival, un evento cultural, háblenme un poco de eso, ya como ustedes, ya no como artistas, sino como productores, ¿qué buscan para seleccionar un artista que participe de sus eventos? Yo quería mencionar un poquito como es que me parece importante, el contexto latinoamericano. O sea, como esta mirada que en algún momento tiene que poner de lado esa postura como artista y volverse empresario. O sea, creo que también es necesario que nosotros entendamos que hay una manera, ¿no? Un modelo de producción, pero que tiene que atender a las dos cosas. No quiere decir que abandone como mi postura como artistas, pero de alguna manera sostenerlo y pensar en cómo generar modelos de producción autosustentables, que eso es lo que siento que es importante en este momento, ¿no? Y con eso parto lo del festival. Nosotros, bueno, dirigimos el Festival Internacional Primate Escénico en México, tenemos 10 años ya con el festival, antes de él teníamos otro festival de danza callejera. Curiosamente, el festival de calle, que tenía mucho más impacto social, nunca logró generar apoyo institucional. Y de pronto diseñamos un modelo de producción con un festival que se paga. O sea, la gente paga por ir al festival para entonces nosotros poderlo financiar, y de pronto empezamos a tener apoyos de Iberescena, apoyos en México, y de pronto el festival se vuelve ahorita uno de los festivales con mucha más presencia a nivel Latinoamérica, porque además genera un flujo de artistas latinoamericanos constantemente. ¿Y a qué tú crees que se debió eso de que el de calle, que tenía más impacto social, no generó ese apoyo económico? Esa mirada de la que estoy hablando, yo estaba como súper metido en el tema del artista, ¿no? Que sostiene con el corazón el festival y que no importa que no me den, yo lo hago, ¿no? Pero acá como que empecé a pensar cómo generar mejores estrategias también, como para darles mejores condiciones a los artistas, ¿no? Era como poner al artista también, ¿a quién voy a invitar? Pero ¿cómo voy a generar dinero para pagarles si no tengo un apoyo? Entonces empezamos a diseñar un festival así, y empieza a tener esta proyección porque esto que decíamos de la insistencia de mi parte fue como agarrar la mochila y empezar a viajar por Latinoamérica, generar conexiones, y parte de mi trabajo año con año que hace que lleguen muchos artistas latinoamericanos al festival tiene que ver con eso. Hay una inversión también de mi parte de promoción y difusión, no solamente en las redes, sino también presencial. Voy y me siento ahí con las personas y entonces les vendo el proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que en este momento el poder sostener un festival es primero pensar en cómo sostener un festival, no únicamente de apoyos, de subsidios, generar otro tipo de estrategias para que no dependas de los subsidios, porque si no es como si no tienes, ya no lo puedes hacer, ¿no? O lo haces de una manera muy carente. Y también ahí es donde yo a veces digo, cómo dentro de lo que nosotros estamos generando, hablo de modelos de producción, entendemos que no es necesario hacer un festival si no tenemos las condiciones necesarias, porque también de alguna manera denigras el trabajo de los artistas. O sea, encontrar esa forma. Si sucede a veces que cuando te pasas al lado de la producción, comienzas a hacerle a los artistas lo que tú como artista no quieres que te hagan. He visto casos. En mi caso me pasa al revés. Yo, por ejemplo, cuando pensamos el festival dijimos, ¿cómo hacer un festival que sea todo lo que no nos gusta de esos otros festivales? Y dentro de eso era cómo nos gustaría que nos traten a nosotros como artistas salir a otro festival. Entonces, ¿cómo generamos esas condiciones? Entonces, por ahí fue como que empezó toda esta idea del festival. Y además, algo que me parece interesante es la diversificación de lo que ofrecen los festivales. No solamente la programación, ¿no? ¿Cómo generas otro tipo de incidencias en la población local? ¿Cómo involucras al local para que el local se vuelva también tu cómplice? Claro. No lo alejas. ¿Cómo incides en otros lugares también en el tema de patrocinios, en el tema de público? Nosotros trabajamos, o sea, dentro del festival tenemos una parte que atiende a niños,
una parte que atiende a adultos mayores, tenemos muestras de videodanza, tenemos intercambios con proyectos, residencias, laboratorios, programación nacional, programación internacional. O sea, eso no pasó en los 10 años, perdón, al principio, sino hasta después de que fue creciendo el festival. Y ahí entender también cómo diversificar lo que le ofreces al público nos habilitó todas estas posibilidades. Por eso pienso que también las alianzas, las estrategias, ¿no? el revisar el funcionamiento del festival, o en este caso los festivales, de manera constante para ver qué realmente puede y necesita continuar. Porque a veces hay cosas que uno insiste y nomás no, o sea, llegan 5 a las funciones, ¿no? Y además son tus compas, pues, ¿no? Y es como que dices, o sea, ¿cómo buscar otro tipo de público, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos encontrado, no es como que tengamos la solución o la fórmula, pero nos hemos dado cuenta que es una manera de sostener el festival y que de alguna forma también el festival ahora se ha vuelto, no sé si decirlo coproductor o más bien, pues sí, cómplice de otros festivales, porque a través de lo que hacemos nosotros hemos logrado empujar otros festivales en otros países que ahora colaboran de manera constante, no solamente con México, sino con Latinoamérica. Sirviendo quizá como modelo. Quizá como un modelo de programación. Intentamos quizá un poco como replicar. Bueno, y esto que mencionas es interesante. Hace rato hablaba sobre lo de las alianzas, y nosotros una cosa que hacemos mucho es como, no sé, vamos a llevarles a ellos al festival y queremos que hagan un mural. Y sí, pero empezamos a investigar qué otro tipo de proyectos podrían generar la alianza para que su estadía en el país se prolongue. Entonces, si íbamos a pagar un boleto de, no sé, $1,000, lo dividimos entre todos y nos toca de a menos. Y entonces le damos una agenda un poquito más robusta. Ajá, y entonces buscamos de esa manera también de generar alianzas con los proyectos que llevamos al festival, ¿no? No es solamente como que van al festival, lo que bailas, lo que decíamos hace rato, ¿no? Bailas, llegas al hotel, bailas y al otro día te vas, ¿no? Entonces intentamos también que esté como de manera constante sucediendo este tipo de cosas. Además de eso, tenemos un mercado de arte que nos permite también generar, es como una mirada mucho más horizontal. No nos interesa como este tipo de espacios donde vas y te sientas con una persona y tienes 5 minutos para venderle su trabajo y suena la campana y te tienes que cambiar. No, es como un espacio como muy abierto donde se les indica a las personas que lleven sus carpetas, sus dossiers, tenemos un espacio de exposición, pero todo está como con una mirada mucho más horizontal, o sea, intentando romper estos espacios jerárquicos que sentimos nosotros que no funcionan ya del todo. Entonces ahí es donde nosotros encontramos esa posibilidad. Y entonces cuando llevamos a algún artista o tenemos algún apoyo, pues obviamente hay más condiciones todavía, entonces intentamos que para ese artista se genere más bien una gira, ¿no? Sí, claro. O si es en Centroamérica, intentamos meterlo con Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, intentamos, porque hay muchos colaboradores que tenemos ahí, entonces lo que hacemos es enlazarlos, de alguna manera también somos puente en ese sentido. Claro. Mira, escuchándote, wow, nosotros tenemos 2 años, esta es la segunda edición del Festival Calle. Y estoy como que wow, o sea, mucho de lo que tú mencionas me parece muy práctico y muy claro a la hora de eso de revisar cuáles son esas prácticas y eso de que muchas veces queremos sostener cosas por insistencia porque nosotros nos enfocamos, nos apasionamos de que eso es lo que va a funcionar y muchas veces no es así, o sea, el público no necesariamente está apelando. Algo que sí me queda claro es que los contextos también marcan un poco el funcionamiento de las cosas. Pasa mucho aquí, claro, el tener modelos de producción, modelos de negocio de alguna forma que sostengan, que sean autosostenibles y que puedan generar a largo plazo cierto crecimiento en meseta. Muchas veces buscamos como ese gran pico, como ese... Quiero que esto sea, este proyecto o este festival sea un boom y muchas veces no buscamos ese crecimiento sostenido, que creo que es mucho más importante. Sí. Entender también que muchas veces los primeros años siempre van a ser de inversión, o sea, más que o sea, no solamente no de ganancias, sino que eres tú el que va a tener que poner muchas cosas de ti mismo para que sucedan, a nivel de tiempo, de recursos, de amigos, de favores. Por una visión más a mediano o largo plazo. Es también creo que es parte de la curva de ir afinando ese modelo que realmente pueda.
eso de conseguir un espacio donde ya tienes un proyecto que es totalmente autosostenible, es más un proceso que una meta. O sea, no creo que haya un punto, o sea, siempre, si es realmente sostenible, debería estarse revisando constantemente para seguir creciendo. Pero te escucho y me quedo como, wow, o sea, me encanta lo que tú comentas, porque sí que tenemos mucho que aprender como gestores. Las prácticas que muchas veces, de las cosas que no me gusta que de alguna forma es un gran privilegio, el poder viajar y conocer otras formas de hacer las cosas, otras formas de gestar proyectos, de sostener alianzas que hagan que realmente crezcan, tanto el otro como uno, Claro. que es sumamente importante. Muchas veces nosotros como isleños no tenemos tantas referencias. Nos pasa, y una de las cosas que a mí me encanta comentar es cómo somos isleños, pero estamos un poco de espalda al mar, o sea, no es que estamos un poco de frente con esa apertura. Y un poco esa oportunidad de poder conocer otras formas de cómo suceden otros festivales, aplicar el hecho de que tú menciones que ustedes han podido convertir esto en un modelo que ha empujado a otros festivales con potencial en Latinoamérica, me parece hermosísimo. Nosotros, como te comento, esta es la segunda edición, va a suceder en 3 semanas, 18 y 19 de octubre. El propósito de Calle es establecer junto con los vecinos, con los habitantes de Ciudad Nueva, un distrito creativo. Esto no tanto a nivel de forma, o sea, me refiero no tanto a nivel de estas estructuras que usualmente suceden en un sector creativo, pero realmente persiguiendo estructurar mejor todo este mecanismo del talento como una línea directa a la dinamización económica de las personas que allí viven, de las personas que de alguna forma tenemos en Santo Domingo la casa. Yo, por ejemplo, soy de Puerto Plata y me mudé aquí a Santo Domingo. Y hemos visto en la ciudad capital un espacio para seguir desarrollando el talento, para crear nuevas conexiones y potenciar como juntos todo lo que ofrecemos. Y Calle entonces se convierte en este hub, en este espacio o esta plataforma de unión de muchas manifestaciones artísticas. O sea, incluimos danza, teatro, música, Arte urbano. arte urbano, claro que sí. Toda la parte de, como bien dice, atendemos la parte infantil, la parte de adultos mayores, es una de las cosas que también, la parte gastronómica, el mercado de vecinos. Nosotros buscamos que se sienta que ninguna de las partes sea, no voy a decir de pronto la protagonista, queremos que sea el público el que pueda disfrutar un poco de lo que es como la creatividad dominicana y regional, que podamos tener un espacio, porque, y más que nada lo iniciamos porque nos dimos cuenta que había oportunidades, no necesariamente hay muchos espacios donde podamos celebrar diferentes manifestaciones artísticas, como que tenemos un poco por área. Así ha sido hasta ahora, y Calle lo que hace es precisamente unir un poco y acercarse al ciudadano de a pie y contarle sobre todo esto que es increíble y muchas veces no sale de las grandes salas. Entonces un poco esa sensación de democratizar el arte, la práctica artística y acercar a las personas. O sea, siento que es un poco por allí. Que va todo esto del festival, sí. Excelente. Pedro, háblanos de la Red Numal. Cuéntanos de la Red Numal. ¿Qué es? ¿Qué abarca? ¿Qué hace? Cuéntanos. Bueno, es un poquito de la suma de todo esto que hemos venido hablando. Si bien yo no estudié gestión, sino más bien lo que he hecho ha sido como de manera empírica, pero también me he dado cuenta que, bueno... Pero te acompaña de Karina, que ya Sí. tiene casi su doctorado. Pero también él tiene una maestría en gestión. Oye, el también niño, está- qué modestia, ¿eh? Ahora ya. Bueno, justo me metí por eso, ¿no? Pues También un poco después. por entender cómo, sobre todo desde el marco legal, ¿no? También entender las políticas culturales, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Ahora también estoy mucho como en el ejercicio de elaborar prototipos para presentar propuestas de políticas culturales, sobre todo en México, ¿no? Me interesa cómo desde lo que estamos haciendo poder incidir, ¿no? Que de alguna forma esto pueda apoyar lo que estamos generando. Pero bueno, la Red Numal, que significa nuestro movimiento en América Latina, o sea, significan las siglas, surge por la necesidad de darle como un nombre a algo que ya veníamos haciendo como ejercicio de intercambio cultural entre proyectos independientes, proyectos emergentes en Latinoamérica, sobre todo espacios culturales, festivales y pedagogías latinoamericanas, como que de alguna manera esta necesidad de visibilizar lo que estábamos haciendo nosotros
también un poco como cerrando esta mirada eurocentrista, que también nosotros estamos un poquito como cansados de eso, como bueno, también acá están sucediendo cosas y por qué no ponerlas ahí a disposición, fue un poco lo que motivó también a la necesidad de darle forma. Todavía es un proyecto que está en pañales, diría yo, porque es bien complejo ponernos de acuerdo, bien complejo coincidir para poder pensar hacia dónde vamos a dirigir la red, pero las intenciones son de alguna forma cómo apoyar esta mirada independiente para, por un lado, internacionalizar lo que estamos haciendo, para apoyar la movilidad internacional y para visibilizar la producción escénica en el continente. Encontramos esta comparación en modelos de producción que de pronto me parece súper interesante, cómo los contextos de alguna manera habilitan otro tipo de rutas, pero que se pueden tomar también e intercambiar. ¿Quiénes integran la red? ¿Personas, países, Estamos, mira, somos ahorita, está Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, Guatemala y México. O sea que nosotros no estamos. Bueno, mi visita para acá justo es un poco también, vamos es un poco con, yo conozco a Patti Patti visitó el festival de Como calle. dice Patti, te refieres a Patricia Ortega, la directora de Banco. Ajá, entonces bueno, también había como un interés de su parte que pudiera yo visitar acá el festival, porque justo también estamos en la intención de sumar personas, ¿no? De sumar proyectos. No solamente son festivales, sino más bien gente que le interesa sumar a esta mirada, sumar a esta posibilidad. O sea, de hecho, algunas veces lo hemos conversado, qué tan necesario es que se cierre únicamente a las artes escénicas, ¿no? Que se podría amplificar un poco también como la participación de artistas, que también les interesa ese tipo de cosas, que también les interesa la movilidad, que también tienen las mismas carencias. Que también es decir, que no es un asunto gubernamental, no. La integración a la red NUMAL, es un asunto para el sector independiente, sobre todo dirigido. Una de las intenciones es diseñar una política pública para promoverlo. Recién estuve yo en un seleccionado de artistas iberoamericanos en Iberescena, justo para presentar la red. O sea, lo que a mí me interesaría es que a lo mejor pudiéramos tener un apoyo por parte de instituciones para que podamos reunirnos. Recién acabamos de hacer la primera reunión en el festival, casi estuvimos todos los directores de los festivales en México. O sea, eso para mí de manera independiente fue un logro. Wow. O sea, cómo hacerlo, ¿no? ¿Y por qué Patricia, tu amiga, pues le dice Patti, ¿por qué no ha hecho que República Dominicana participe de la red NUMAL? Se está gestando. Bueno. Estamos en eso, sí. Sí, bueno, entonces esa es un poquito la idea, estamos trabajando con ello, bueno, ya tenemos la página web también, es así, rednumal.com, pero bueno, la idea es un poco tener talleres de gestión, encuentros de manera constante, virtuales, presenciales. Ya Salvador ahorita se propuso como la sede para el 2026 en el Festival Nómada. Entonces, bueno, también la idea es que esta reunión, que se hace de manera anual, pueda estar moviéndose, o sea, que sea itinerante. Si el país tiene la posibilidad de ofrecer la sede, entonces vemos la manera de cómo llegamos a ese lugar, ¿no? Y bueno, la idea es que durante el año vayamos trabajando ideas que fortalezcan lo que estamos haciendo. También la página web funciona como una especie de plataforma de difusión. Nosotros ahorita hicimos enlace con proyectos europeos, asiáticos. Estamos con Del Tebre, Vide en España, Kalamata en Grecia, Vituel en Alemania, que lo que queremos es que ellos vean lo que estamos haciendo nosotros para que consuman el producto latinoamericano y lo lleven a esos lugares, en vez de que nosotros lo traigamos para acá. Claro, como un catálogo. Muy bien, excelente. Y una pregunta específicamente para Carol, que ha estado aquí, allá en este año, en el otro año, y quizás ha estado viviendo un proceso de evolución, ¿no?, de nuestra gestión cultural en la República Dominicana. ¿Qué tú crees que le haría falta a la República Dominicana en el aspecto de la movilidad específicamente? Bueno, tú sabes que en República Dominicana hay una cantidad de artistas maravillosos, desde el medio independiente como desde lo gubernamental.
Entonces, a mí me parece maravilloso, primero con la parte positiva, me parece maravilloso que hay una fusión, podríamos decir, en ciertos proyectos donde se juntan tanto los independientes como los gubernamentales. Eso es maravilloso lo que sucede acá. Entonces, creo que la fuerza que muchas veces conseguimos desde lo gubernamental, porque tenemos estos apoyos institucionales, ¿verdad? Que me pasa a mí también con mi nuevo festival, que ahora les voy a hablar un poquito. Yo creo que en ese sentido, creo que a veces lo gubernamental llega a un sitio, cuando estamos hablando de circulación, lo gubernamental llega a un sitio y lo independiente llega a otro. Entonces, ¿verdad? Son espacios que a veces podrían ser apoyados de la misma manera, con la misma fuerza, pero sí que hay como una diversificación en cuanto a los apoyos, y entonces no hay como esta fuerza para todos. Pero creo que también eso pasa en todos los países, no es que pase aquí, porque es lógico que lo estatal siempre va a tener como una solidez, una constancia en cuanto digamos, a los proyectos sostenidos, ¿verdad? Porque hay una infraestructura muy grande en cada país. Y yo creo que eso, no podría decir yo que sea solo acá que pasa, que los independientes tienen que luchar más y que los independientes no se pueden agarrar también de lo gubernamental. Yo creo que lo gubernamental, esa gran infraestructura, esos patrimonios que tenemos en lo gubernamental, debería también de abrazar a lo independiente, ¿verdad? Pero creo que eso no es un tema solamente de República Dominicana, yo creo que es un tema de todos los países. A veces uno desde lo estatal estás luchando por mantener una buena estructura, por mantener buenos elencos que estén nutridos con buenas herramientas, buenos maestros, la vanguardia, y entonces los recursos que te quedan para los apoyos hacia lo independiente son menores. Pero desde los presupuestos de arriba debería contemplarse todo. Es importante. La circulación siempre va a tener un trabajito que hacer para poder llegar, ¿verdad? Siempre estos festivales te ofrecen que te cubren una cosa pero no la otra. Entonces eso siempre va a estar. Es una lucha constante, y no solo desde la parte independiente, también desde la gubernamental. Sí. ¿Verdad? No es que todo está dado. Entonces, hay una lucha constante. Bien, pues damas, caballeros, muchas gracias por Espérame, acompañarnos. yo que ella quiero quería decir hablar. mi festival. Yo Ajá. por lo menos Muchas gracias por acompañarnos después de que Carol le dije, ¿por qué no me deja terminar de hablar? ¿Y qué? Claro, mira, el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica tiene ahora esta iniciativa a través de sus programas del Teatro Popular Mélico Salazar, que es una gran entidad en nuestro país, y sus programas, que son la Compañía Nacional de Danza y el Taller Nacional de Danza. Estamos lanzando esta primera edición de un Festival Internacional de Danza. Su primera edición se llama Volcánica, que es, bueno, nuestra inspiración a través de querer resurgir ese movimiento, ese arte que viene desde las profundidades de todo lo que puede ser nuestra geografía, nuestro ser, nuestra idiosincrasia, y bueno, ese poder transformador que tenemos a través del arte. Y entonces, nuestro festival ya sacó la convocatoria, está en este momento en el aire para que apliquen. El festival se va a dar del 20 al 30 de abril del 2026. Es la primera edición, claro que sí, y es importante contemplar que a quienes apliquen siempre vamos a tomar en cuenta estas compañías o artistas que por supuesto tengan ya algún apoyo, que eso es importante de lo que estuvimos hablando, porque es diferente un proyecto que venga con algunos apoyos ya de antemano a otro que venga en frío y que venga como donde hay que financiarle absolutamente todo desde el festival, ¿no? Entonces es importante tener ya una preconcepción de cómo sería esa movilidad. Muy bien. Y un detalle. Y no se necesita visa
Para Costa Rica depende del país donde vengas. Sí, pero en República De República Dominicana no se Dominicana, necesita. quiero decir. Nosotros No, estamos de por República allá. Dominicana. Eso es lo que quería que quedara A claro. eso es lo que yo me quería referir precisamente. Nosotros como isleños y como dominicanos, específicamente, tenemos una visión muy hacia el norte, de que el referente hacia donde nosotros deberíamos exportar nuestro trabajo, hacia donde nosotros deberíamos viajar, siempre o Estados Unidos o Europa, y estamos totalmente de espalda a Latinoamérica, cuando ese es el semillero más cercano que nosotros tenemos, porque no tenemos ni barrera de idioma, ni barrera cultural, y literalmente tú llegas a Sudamérica y tú puedes conectarte de manera terrestre con todo Sudamérica completo. Sí. Y siempre estamos esperando la gran oportunidad que pase en Estados Unidos o que pase en algún país de Europa. Mentira, tú como artista local con pocos recursos, con limitantes, comienza a mirar a Sudamérica, comienza a mirar a Latinoamérica, a Centroamérica y a México, como el próximo lugar donde tú puedes exponer tu trabajo, donde tú comiences a exportar tu talento. No esperes solamente que lo único bueno que puede pasar va a venir del norte. Mira a Sudamérica y a Centroamérica y vas a tener muchas más oportunidades. Con mucho menos recursos, ahora mismo tú tienes una línea aérea que es de bajo costo, que puedes viajar literalmente varias líneas. Que cuidó la publicidad. Claro, Muy bien. varias líneas aéreas de bajo costo, que eso hace que no necesitas visa en muchísimos de los países que están ahí. Sí. Mira, antes de terminar, me encantaría conocer, por lo menos a nivel de fechas, que tú nos comentes un poquito más, que por lo menos, ella mencionó lo de abril 2026, que hay ahora el 18 y 19 de octubre de este año, pero me gustaría conocer. Sucede en julio, las últimas 2 semanas de julio, siempre, entre el 20, 21 al 30 o 1 de agosto, siempre como que va cambiando dependiendo de... Pero son las últimas 2 Pero semanas. son las Siempre últimas son. 2 semanas de julio y nosotros ya estamos a punto de abrir convocatoria, entonces Buenísimo. igual sigan las redes, Festival Internacional Primate Escénico, la de Red Numal, porque ya vamos a lanzar la nueva edición. También que la realidad es que un festival se trabaja con muchísima anticipación, ¿no? Sobre todo como ha crecido mucho, como hemos tenido, lo que decía Pedro, como la oportunidad de ir atendiendo como emergencias que también nosotros vivimos como artistas, es un montón de trabajo, también es una realidad que es mucho tiempo de anticipación. A veces la gente se espanta que venimos ya pensando en el 2027, pero es la realidad, ¿no? Sí. Como de gestionar y como de ir aprendiendo esas herramientas mientras sucede también. A tiempo completo. Excelente, para mí ha sido todo un placer compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias por brindarnos toda su experiencia, y a ti que has estado viéndonos o escuchándonos, ojalá que te sea de mucho provecho. Un fuerte aplauso y le damos por muchos años más. Gracias. Sí.